Esta es la Catedral de Jerez. Edificada sobre la antigua mezquita mayor de la ciudad, tardó casi un siglo en construirse. En el año 1992 culminó un ambicioso proyecto de rehabilitación del edificio, un lavado de cara integral que estuvo a cargo del arquitecto Pablo Diáñez. Hoy en Intramuros, la Catedral de Jerez. La Catedral de Jerez, antigua colegiata de Nuestro Señor San Salvador, se levanta junto al solar de la antigua mezquita mayor de la ciudad, convertida en cristiana y dedicada a Nuestro Señor San Salvador desde los primeros tiempos de la Reconquista a los musulmanes, merced al privilegio real otorgado por Alfonso X el Sabio en el año 1264. La vieja mezquita se ubicaba en la bajada desde el Alcázar hasta el arroyo de Curtidores. La primitiva iglesia contaba de 3 naves con torre y porche, arcos interiores dentados, típicos del arte mudéjar, no estando claro si en el siglo XIV se habría derribado ya la vieja mezquita y en su lugar se había levantado un templo mudéjar, o si esta era la propia mezquita ya muy transformada. Bueno, en primer lugar lo que hay es una mezquita, la mezquita mayor, no realmente en el sitio en el que estamos, sino en el lateral, en la Plaza de la Encarnación. Entonces, igual que ellos solían derruir los templos cristianos, nosotros no, lo que hacíamos era adaptarlo para el culto. La mezquita la convertimos en iglesia, le da el título San Salvador precisamente a Alfonso X el Sabio, y luego se va, diríamos, realizando las obras pertinentes para que sea realmente una iglesia, no la mezquita. Ahí surgen problemas con la edificación porque se queda pequeña, porque al final, bueno, pues se nos cae pues una techumbre. De hecho, por ejemplo, el otro día nos contaba un canónigo, ¿no?, que la plata de la época pues se tuvo que vender para poder hacer la reforma necesaria en aquella iglesia que al final tenemos que tirar abajo. Pues sí, a partir de ese año el rey Alfonso X el Sabio edifica en lo que era la mezquita mayor de Jerez, que estaba aquí, en estos terrenos, edifica una primitiva también colegial, era la colegial de Jerez. Él da también un decreto por el cual constituye la colegial con un cabildo, presidido por un abad, el abad presidía el cabildo, y 12 canónigos, 12 canónigos, y entonces pues la colegial durante todos estos siglos ha estado funcionando como colegial. Jerez, al no ser sede, al no tener diócesis propia, esta iglesia no podía ser catedral. Cuando ya Juan Pablo II, en 1980, erige Jerez como diócesis, la colegial pasa a ser catedral. Esta es un poco la historia en cuanto a esta. Entonces el rey Alfonso X el Sabio, cuando en la mezquita, sobre la mezquita mayor empiezan a edificar esa colegial. En un principio cabría imaginar que no sería muy extensa y muy grande, más o menos por los datos que se poseen y demás. Y queda una parte que se entraría, pues diríamos, por donde está hoy el altar de San Caralampio, pues sería el acceso a lo que sería el sagrario, que quedó durante un tiempo pues en la primitiva iglesia. De esa primitiva iglesia es la torre, toda la torre. La torre no tiene nada que ver con nada musulmán. Y esa torre en un primer momento se queda ahí exenta porque casi teníamos pensado que había que derribarlo, o sea, quedó como algo que tendríamos que terminar derribando. Menos mal, no se derribó. Y luego ya se acomete la construcción pues a finales del siglo XVII, pues eso, de esta iglesia durante 80 años. Hay una primera fase y luego otra segunda fase, bueno, lo que es el templo. La parte en la que estamos, que es la sacristía mayor, pues es un poco posterior, igual que algunas dependencias también de la catedral. Lo cierto es que el edificio se deteriora poco a poco y en el año 1679 se hunde la techumbre de la nave del sagrario, obteniéndose orden de Carlos II de cesión de 24.000 ducados para las obras de un nuevo templo.
El Cabildo encargó el diseño al arquitecto local Diego Moreno Meléndez. Las obras no tuvieron continuidad en el tiempo, puesto que se interrumpieron en numerosas ocasiones. Es por ello que en la actual construcción se pueden apreciar varios estilos arquitectónicos: gótico, barroco y neoclásico. Y fue en el año 1694, ya tienen los planos, y en 1995 cuando se empieza a edificar lo que sería hoy la actual en cierne, porque tardó más de un siglo en edificarlo. Lo hicieron los planos, el que hizo los planos primitivos primero, lo que pasa es que después lo modificaron, fue Diego Moreno Meléndez, entonces, pero él después muere a principios muere en 1700 y algo, a principios de siglo, y entonces tiene que tomarlo otro arquitecto, son varios arquitectos los que esto, incluso hicieron una serie de proyectos donde aparecían unas torres barrocas, 8, que lo tienen después a la práctica no salen, o sea, no lo edifican, y entonces pues esto es como poco a poco. Gracia también, una de las cosas fue el cardenal Arias, que era natural de aquí de Jerez, cuando muere en su testamento se lo deja a la catedral para la construcción, entonces eso supuso una inyección para seguir construyendo. Pero después también fue sobre todo un rey en un decreto que da de que por cada litro de vino que se vendía en Jerez, una parte iba para la edificación de la colegial, y gracias a esto fue por lo que se pudo concluir y terminó la edificación de este magnífico templo, el primer templo de Jerez y de la diócesis. Bueno, pues aquí puro no hay nada, es decir, volvemos encontrando pues desde renacentista, barroco, algo de gótico, es decir, o sea, hay de todo, pero muy mezclado. Por ejemplo, aquí una profusión de capiteles corintios, que es curioso, o sea, el trabajo inmenso en la piedra, por ejemplo, en el edificio, lo que es la iglesia. A la hora de hacer los planos, y también lo hacen de una forma, han buscado sobre todo y entre todo la monumentalidad, o sea, de la grandiosidad, y hay una mezcolanza de estilos. Los puritos de arte dicen que claro, que al tener mezcolanza no se considera un estilo puro. Nosotros vemos, por ejemplo, el templo de Santiago, el templo de San Miguel, son góticos y entonces pues, pertenecen a una época determinada y están principalmente, aunque tengan después también capillas de otros estilos. Sin embargo, en la catedral, a la hora de hacerlo, pues meten el estilo renacentista, meten el neoclásico, quieren hacer también el que predomina por encima de todo es el gótico, y muchas cosas pues nos recuerdan, pero están todas las cosas entremezcladas y es producto. Hay personas que sí, que les gustan mucho este templo, la verdad es que tiene su encanto. En el año 1700 moría Carlos II, lo que trajo consigo la Guerra de Sucesión y la primera interrupción importante hasta el año 1715, cuando el cardenal Manuel Arias y Porras, arzobispo de Sevilla, se hace cargo de las mismas con su propio capital. Continúa las obras el sevillano Diego Antonio Díaz, quien al no poder atenderlas las delega en su hermano Ignacio, que permanece en ellas hasta el año 1748. De ellos, 2 es la bella fachada principal, con portada barroca de rigurosas líneas enmarcadas por 2 potentes cubos, más 2 portadas laterales de marcado molduraje cuyo conjunto se termina en el año 1721. A partir del 1755 se coloca al frente de las obras el arquitecto Torcuato Cayón de la Vega, quien pudo acabar el templo en sus aspectos fundamentales 10 años después. A Cayón se debe la culminación de la gran cúpula de gusto barroco y rodeada de estatuas, y los reductos externos al llamado alto, ciñendo la iglesia en sus 3 fachadas, y el reducto bajo, como acceso desde la plaza del Arroyo. Precisamente la ubicación del primer templo jerezano ha sido objeto de comentarios por su enclave. Bueno, yo personalmente no estuve por aquí en esa fecha, pero la pendiente sí existía en el sentido del arroyo, ¿no? Y por lo que se ve, pues hubo que rebajar bastante terreno, es decir, o sea que el trabajo fue bastante importante. No sé, cuando entremos en las criptas,
que es una intención, pues podríamos a lo mejor descubrir algunas cosas que pueden ser interesantes sobre lo que es la construcción, porque bueno, nos metemos en el subsuelo del edificio, todavía eso no lo hemos tocado, hemos preferido empezar tocando las cubiertas en la reforma que estamos haciendo. Lo que sí también se habló de que la catedral se hubiera hecho en un sitio diferente, como era la Plaza del Arenal, pero de todos modos se planteó siempre que este edificio fuera mucho mayor que Santiago y que San Miguel que existían, porque en el corazón de los jerezanos estuvo siempre la idea de que fuese un día catedral. Llegó muchos siglos después, o sea, el hecho de la diócesis, bueno, pues es de 1980, como todos sabemos. Pero desde el principio, cuando se plantea el propio Cabildo, se plantea el hecho de que el edificio tiene que ser hecho para poder ser catedral. En alguna ocasión he comentado que la Catedral de Jerez ilustra un proceso de lucha muy tenaz por parte del Cabildo jerezano, en la medida en que la Catedral de Jerez es un edificio que se sitúa a contrapendiente, que se encuentra con un tejido residencial que va siguiendo las curvas de nivel de la cuesta del Llano del Alcázar, y entonces la catedral se sitúa justo en sentido contrario, de tal manera que ha ido teniendo que hacer muchos muros de contención para salvar los desniveles por una parte, y ha tenido que además ir expropiando todo el caserío que cerraba el paso desde el Llano del Alcázar hasta lo que era la Plaza del Arroyo. En definitiva, hoy día entendemos los 150 metros que hay entre el Llano del Alcázar y el Arroyo casi como de un tirón, y en el momento en que se plantea la Colegial Nueva, todo eso era un tejido de casa en sentido contrario y siguiendo la pendiente, con lo cual el edificio ha luchado contra la propia ciudad. Yo entiendo que el edificio como ejemplo de arquitectura es paradigmático, en el sentido siguiente: no se trata de un edificio en el cual se haya dado una gran ortodoxia estilística ni se haya dado una gran calidad en cuanto a los detalles, pero en su conjunto ejemplariza la actitud de la arquitectura, sobre todo dieciochesca, de la Baja Andalucía, emparenta con la lógica con la cual se trabaja en Hispanoamérica, en la medida en que hay una cierta actitud relajada respecto a lo que puede ser la fidelidad a los estilos oficiales, y al mismo tiempo hay una gran imaginación de cara a cómo organizar un edificio de un gran porte a partir de unos recursos artísticos y constructivos limitados. De hecho, es muy ingenioso el sistema de cubrición, en la que, como en otras ocasiones he citado también, se superponen los lenguajes del neoclásico al barroco y a un tardogótico, si se quiere, en la medida en que un arbotante puede ser un lenguaje gótico. Resulta interesante advertir que tanto la nave principal como las laterales utilizan arbotantes para su sostenimiento, claramente perceptibles desde el exterior del edificio. Otro aspecto retardario en el sistema constructivo es la utilización de bóvedas de crucería en las naves laterales. Completa el edificio una alta y esbelta torre separada del templo, cuyo airoso perfil con fuste del siglo XV y cuerpo de campanas renacentista se remata con un pequeño casquete esférico. Del interior repleto de obras de arte destacan, entre otros, la gran portada barroca de la sacristía, realizada en piedra y mármol rojo y diseñada por Miguel de Olivares. El valioso Cristo de la Viga, obra del siglo XV, es la imagen titular de la hermandad. El cuadro del pintor extremeño Francisco de Zurbarán, La Virgen Niña, y la custodia procesional de plata, la antigua sellería de coro, diversa platería y ornamentos sagrados de los siglos XVIII y XIX. Recientemente se ha inaugurado una exposición permanente de arte sacro aquí en la catedral, donde se recogen los tesoros del primer templo jerezano. Nadie se espera esta catedral. Es decir, parece como si, bueno, Jerez tendría que tener una catedral muy pequeña. O sea, nadie se espera esta catedral. La gente sale sumamente contenta, es decir, o sea, por la profusión del estilo, aunque a lo mejor alguien que sepa mucho de arte resulta que diría que es una pena que haya tanto estilo entremezclado, pero, o sea, llama profundamente la atención. Luego, la misma disposición de la catedral, es decir, es una, diríamos, capacita a la persona pues para visitarla fácilmente. O sea, la gente se lleva una impresión, la alegría del propio edificio, la luz, todo eso, la gente lo valora muchísimo. En esta exposición permanente que hemos montado destacaría un poco la variedad, Se ha hecho buscando un poco un lugar donde se puedan exponer los tesoros que estaban aquí en la catedral, o en la antigua anterior colegial,
y que eran auténticos desconocidos para la ciudadanía y para el pueblo en general. Entonces se ha expuesto como una especie de muestra donde hay, como vemos aquí en esta sala, ornamentos litúrgicos, ya sean de casulla, capas pluviales, mitras de los obispos, estolas, manípulos, de todo, de todo. Después también en otras salas hay pintura, en otras después también está la cuestión de la carroza procesional del Corpus, la sala capitular, y también hay, sobre todo también, aparte de los ornamentos, hay todo lo referente a orfebrería, entonces cálices, copones, cruces de todo tipo, y la verdad pues se ha querido dar un poco una muestra para que aquella persona, el visitante, el que venga aquí, pueda contemplar distintas cosas, no sea solamente ver una cosa monográfica, sino en general, por supuesto, todo tipo religioso, porque es lo que nosotros conservamos y tenemos aquí al ser una catedral, y las personas hasta ahora, las visitas que estamos teniendo, salen bastante satisfechas diciendo eso, que les gusta, y también la sala adrede también la hemos puesto de una forma espaciada para que la persona no vea muchísimas cosas juntas, y entonces pues las personas diríamos que se agobian. Entonces es preferible poner pocas cosas pero bien expuestas antes que poner. Nosotros no obstante hemos dejado también, por hablar así metafóricamente, en el tintero otras muchas obras que poco a poco iremos intercambiando, para que también un poco, incluso el mismo jerezano pueda venir más de una vez, que no solamente sea visitarlo en una ocasión, decir ya he visitado, ya lo conozco, ya no voy más, sino como se tiene a la mano y está en la ciudad y uno pasa o uno sale de paseo, si quiere un sábado, un domingo, pues pueda venir a su catedral y pueda visitarlo, y entonces iremos. Incluso también de cara al futuro vamos a ampliar toda la exposición permanente y vamos a poner una sala posiblemente de exposiciones que serían itinerantes o temporales. Queremos traer cosas también de otras parroquias para que se pueda ver, que no se pueden exponer porque no hay sala de exposición, y serían de las de distintas parroquias y también de otros lugares de la diócesis. La diócesis también tiene en otros, ya sea en Arco, Villamartín, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, etcétera, en todas las poblaciones, hay también verdaderos tesoros y hay cosas que la desconoce el público, y sería bueno que también de esta forma sería mantener esto como algo vivo. Mención especial merece la fachada de la Catedral de Jerez. Si les parece, a continuación vamos a ver y a escuchar en la voz del crítico de arte Bernardo Palomo cuál es la singularidad de esta fachada de la Catedral jerezana. La fachada de este templo presenta un triple pórtico de entrada. El central se levanta entre dos cilindros que sirven de cobijo a dos escaleras de caracol que llevan a las bóvedas y terrazas. Estos dos cilindros sobresalen de la fachada y están rematados por dos pequeñas cúpulas con imágenes de ángeles. Dichos cuerpos cilíndricos estructuran a su vez dos cuerpos del pórtico central, conformado por una cornisa de separación. El cuerpo bajo está formado por un gran arco de medio punto cuyo intradós está exuberantemente decorado. Este arco que cobija la puerta está a su vez marcado por dos medias columnas con capiteles corintios. Sobre la puerta adintelada se levanta una hornacina con la imagen de la Inmaculada Concepción, en memoria del voto inmaculista del entonces Cabildo Colegial. La cornisa de separación da pie a un frontón curvado en cuyo centro se encuentra un escudo de la Casa Real Española. El segundo cuerpo también está estructurado por dos columnas que se levantan sobre alto podium. En este cuerpo alto se escenifica la Transfiguración, apareciendo las estatuas
de Moisés, Elías, 3 apóstoles, en concreto Pedro, Santiago y Juan, que descansan sobre el frontón divisorio. Más arriba aparece el Señor sobre unas nubes. En el centro de este segundo cuerpo se abre un ventanal lobulado con una vidriera. Todo el conjunto está coronado por un frontón curvo con la figura del Padre Eterno. Los 2 pórticos laterales son simétricos. Están formados por pilastras almohadilladas con exuberante decoración barroca que enmarcan las puertas adinteladas de entrada. Sobre ellas, unas hornacinas o nichos cuadrados rematados con frontones curvos cobijan relieves del nacimiento de Jesús y de la adoración de los magos. En el frontón, escudos de la ciudad. Sobre los pórticos laterales que están empotrados en el muro aparecen sendos ventanales redondos. Se trata, por tanto, de una magnífica fachada terminada en 1721 y construido bajo la dirección de Diego Antonio Díaz e Ignacio Díaz de los Reyes. La fachada de entrada al primer templo de Jerez es, por tanto, una bellísima construcción que todos estamos obligados a admirar en todo su conjunto. La catedral experimentó una rehabilitación integral, sobre todo de la fachada principal y del techo, a cargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, entregándose las obras en 1992. En síntesis, se puede decir a nivel anecdótico que, amén de lo que son los abundantes nidos de paloma que tenía aquí su casa, había hasta restos de juguetes y bolos, amén de mucha cantidad de piedras y de elementos de, digamos, de juego de niños, entre comillas, probablemente de más de 100 años de antigüedad. Pero fundamentalmente la imagen que nosotros hemos podido localizar cuando se ha podido acceder al plano de la fachada es la cantidad de lesiones que tenía, incluso por la propia talla de la piedra. A la vez estar mal planteada la talla, había muchas figuras como la del Todopoderoso que tenían desprendidas o en vías de desprenderse a muy corto plazo fragmentos enteros de la escultura. Había grupos escultóricos de la parte alta que habíamos dejado amarrados con alambre en la fase de restauración de la cúpula. En definitiva, no solamente era un problema ya de deterioro de un edificio, sino un notable riesgo para el viandante, para los usuarios de la colegial. Bien de interés cultural, la Catedral de Jerez está declarada como monumento y así fue publicado en la Gaceta de Madrid en el año 1931. Esta iglesia, antes colegial, fue elevada a la dignidad catedralicia por la bula del 3 de marzo de 1980 de su santidad Juan Pablo II. Tiene como titular a Nuestro Señor San Salvador y celebra su fiesta el día 6 de agosto, Transfiguración del Señor. El templo fue consagrado por el cardenal José María Bueno Monreal en 1978, segundo centenario de la inauguración del templo. Como tal catedral del nuevo obispado asidonense jerezano, fue el lugar donde se promulgó la bula de constitución de la diócesis el 29 de junio de 1980, con la entrada del primer obispo Monseñor Rafael Bellito Caro. Ha sido también el templo donde recibieron la ordenación episcopal Monseñor Juan del Río Martín el 23 de septiembre de 2000, Monseñor José Mazuelos Pérez el 6 de junio de 2009, además del lugar de numerosas ordenaciones sacerdotales y diaconales, así como de otras celebraciones importantes de la diócesis. El edificio, por ejemplo, se ha consolidado lo que es todo lo que es las cubiertas, es decir, o sea, se ha hecho una limpieza de cubiertas, se ha hecho posible el que no haya ningún tipo de humedades o de goteras, ¿no? Luego, otro problema que tenemos aquí es el tema de la salida de las aguas, ¿no? Y bueno, en toda esa parte, lo que es la estructura, pues evidentemente se ha consolidado. Y luego, bueno, pues toda una puesta en valor, ¿no?, de lo que ya existía, porque esta sala en realidad existía,
no podríamos decir, ha cambiado, sí, a lo mejor el cuadro está un poquito más a la derecha, hay alguna cosa que no estaba, pero en realidad lo que se ha hecho es consolidar y, bueno, y potenciar, ¿no? Darle valor pues, a lo que realmente tenía la catedral dentro. Hay un cáliz muy bonito que no está expuesto. Para mí es la pieza principal de todo, incluso tiene más valor que el cuadro de Zurbarán, ¿eh? El cuadro de Zurbarán es lo que más suena y lo que más... La verdad es que el cuadro de Zurbarán es un poco, podemos llamarle la joya de la corona, porque es lo que todo el mundo viene preguntando, y cuando ve la obra pictórica de este maestro, ¿no? de Zurbarán, pues la niña meditando, la Virgen Niña meditando, es una maravilla. Pero este cáliz es de platino y tiene pedrería y es una joya extraordinaria. Y esta ha sido la historia de la iglesia de San Salvador, la Catedral de Jerez. Gracias y hasta la semana que viene aquí en Intramuros.